Queremos bendecir a nuestro Dios hoy en este día por darnos de nuevo el privilegio de poder estar ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación. Somos Radio Resplandecer. Queremos bendecir también a nuestro Dios por todos y cada uno de aquellos en los cuales ya en un largo tiempo han sido participantes de esta su estación y a la misma vez de este su programa Declaración al Día. Hoy en este día queremos dar inicio nuestra declaración tomando la primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Nos dice así, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermano, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo. Creo que hay muchísimo que decir en los versículos que hemos leído, pero sin embargo queremos hacer solamente un enfoque en la expresión donde el apóstol Pablo da una declaración de todos y cada uno de nosotros concerniente en que cada uno de los hijos de Dios, de los seguidores del Señor Jesús, debemos de estar nosotros sobrios. O sea, sobrios quiere decir, o podemos decir la palabra sobrios, estemos despiertos, no estemos entendimiento no esté entenebrecido, que estemos cuerdos, para que podamos percibir el tiempo de lo cual menciona en el versículo 1, o sea, acerca de los tiempos y de los momentos concerniente a la venida de nuestro Señor Jesús. Pero sin embargo también menciona y declara que no durmamos en el versículo 6. Por tanto, no durmamos. Lo da esta declaración que es en la cual queremos hacer énfasis en este día, en expresión de que no durmamos como los demás. ¿A qué podemos nosotros referirnos a esta expresión de que no durmamos como los demás? Entonces quiere decir, y es fácil de entender, que hay quienes están despiertos y que hay quienes están dormidos dentro del mismo vulgo o del pueblo de aquel que en realidad anhela y desea o espera la venida de nuestro Señor Jesús. Pero sin embargo, conforme a la declaración, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son todos esos que declara aquí los demás? Entonces podemos mirar que hay un alto nivel de pueblo de Dios en el cual está dormido. ¿Y a qué está dormido? O sea, no está sobrio. Sus sentidos están entenebrecidos para no poder captar el tiempo especialmente en este tiempo que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, y debemos cada uno de aquellos velar, o sea, estar al tanto, estar sobrios, despiertos, para que aquel día no nos sobrecoja como ladrón. Ahora, entre las muchas cosas que declara aquí de no estar dormidos al ambiente que prevalece o a la situación en la cual nos rodea en este tiempo, claro, menciona en el versículo 3, habla sobre el pueblo de Israel, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, porque ningún otro pueblo anhela tanto la paz
como el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y los tiempos en los cuales estamos viviendo son tiempos muy críticos, tiempos muy difíciles para la nación de Israel. Pero digo esto en cuestión de que no durmamos como los demás. Creo que todos tenemos cierto nivel de entendimiento, de conocimiento de lo que prevalece a nuestro alrededor en este tiempo. Cuando leemos la escritura en el sermón profético del Señor Jesús y las diferentes expresiones proféticas que hay en concerniente a la venida de nuestro Señor Jesús, como menciona también el apóstol Pedro, que serán como los días de Noé, y lo que nos rodea a nuestro alrededor, en nuestro tiempo, son tiempos muy críticos, tiempos muy difíciles, pero sin embargo podemos mirar que hay un adormecimiento a los acontecimientos que prevalecen a nuestro alrededor. Empezando primeramente ese adormecimiento, o sea, no están sobrios, no están al tanto. Está el sentido o los entendidos están entenebrecidos, no pueden captar. Empezando, vuelvo a repetir, con la situación en el pueblo de Israel primeramente, pero también no están sobrios, no están conscientes que el ambiente que prevalece en este tiempo es un tiempo peligroso. Vivimos en un tiempo muy difícil. Si nosotros lo miramos en el sentido espiritual, estamos viviendo en un holocausto espiritual espantoso. Son mortandades de pueblo que profesa cristiandad o ha profesado cristiandad, pero sin embargo han sido vencidos, han sido adormecidos, han sido derrotados. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron sobrios, porque consideraron que lo que está alrededor es parte de la normalidad. Y no es así. Estamos viviendo en un tiempo de un conflicto, de una guerra espiritual sin cuartel, donde tenemos que estar despiertos y considerar que es el tiempo donde del cumplimiento, la palabra de Dios cuando nos menciona en el capítulo 12 del Apocalipsis, declarando que el diablo, nuestro adversario, él hace guerra, está haciendo guerra continua. Se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de la mujer. Y declara aún ahí la palabra de nuestro Dios, declarando y mencionando a quienes, a los que tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una guerra continua. Especialmente la palabra de Dios se refiere a los hijos de Dios, y cuando exclama diciendo, ay de los moradores, menciona de los moradores, pero entre aquellos que son moradores de la tierra, especialmente en este tiempo que nosotros vivimos, da esa declaración de ay, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira. Y si hay alguien el cual aborrece, Satanás, que para muchos es un chiste o muchos no mencionan, y es muy aislado las expresiones que hablan de este adversario llamado Lucifer y Satanás, pero es una realidad, no que vamos a estar hablando de él para darle crédito, pero nos es importante que lo declaremos porque el mismo Señor en muchas ocasiones mencionó el príncipe de las tinieblas, el padre de mentira, tiene muchas declaraciones y lo confrontó expulsando a sus sacuaces o a sus demonios también junto con Satanás de la vida de mucho pueblo de Dios, muchos de los hijos de Abraham. Pero para este tiempo hay un adormecimiento donde no considera que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usando qué? Usando el ambiente, la situación, lo que prevalece en nuestra sociedad, lo que más mueve nuestra civilización. Cómo se mueven las diferentes como un pulpo diferente, mueve los diferentes tentáculos. ¿Para qué? Para traer destrucción a los santos del Altísimo, empezando con la inmoralidad, levantando aún banderas de declaraciones de inmoralidades que van en contra de lo establecido por nuestro Dios, en el cual no solamente es una burla, pero es una abominación. Pero con todo expresión aún se declaran como el orgullo, con orgullo.
azotados por drogadicción, las olas espantosas de drogadicción que ha estado azotando al país, las olas de inmoralidad en todos los aspectos de lo que es adulterio, fornicación, de inmoralidad, desviación sexual, cuántas cosas en las cuales estamos mirando los que estamos despiertos, estar despiertos al ambiente que hay, esa ola espantosa de violencia en la cual está azotando especialmente a este país de los Estados Unidos. Muchos no lo miran porque están adormecidos y los ha adormecido las comodidades, los placeres, las complacencias, el materialismo. La ociosidad ha sido una de las causas por las cuales se abren muchas puertas para que entre todo índole de pecado. Porque aún el profeta declara el pecado principal de Sodoma y Gomorra para caer a tal grado de inmoralidad y depravación fue precisamente hartura de pan y ociosidad. Y vivimos en unas partes del mundo donde tenemos hartura de pan, demasiado pan. Tenemos alimento y tenemos todavía, nos damos el lujo todavía de tirar alimento. De una forma u otra se tira alimento, se echa a perder alimento porque no alcanza uno a consumirlo. Pero miren la ociosidad. Un país donde subió el alto nivel de desempleo en estos meses, pero sin embargo aún también contratando miles de personas de otros países para desempeñar trabajos donde los mismos ciudadanos de este país no quieren desempeñarlos. Y sin embargo, la tasa de desempleo aumenta. Todo eso es ¿qué? Ociosidad. Pero como pueblo de Dios debemos de estar despiertos porque todas y cada una de estas situaciones que prevalecen son como alertas en las cuales nos advierten de que el tiempo es cumplido, de que la venida del Señor Jesús ya es inminente. Dios quiso azotar la humanidad por un espacio de un poco más de un año con la pandemia COVID-19. Pero sin embargo se ha entrado a la mentada normalidad, entre comillas. Pero no hay tal cosa como normalidad. Porque mientras el pueblo, especialmente el pueblo cristiano en estas partes del mundo, al principio hubo una reacción de oración, de humillación, de clamar a Dios, pero poco a poco se fueron adaptando a la mentada normalidad. Y se fueron haciendo frívolos y perezosos para buscar a Dios. Y en este tiempo en el cual estamos, miramos que en vez de sido de un despertamiento, que lo que ocasionó fue que nos llenaron más de materialismo y de comodidades. No es ningún secreto que especialmente en este país, no fueron cientos, sino los miles en los cuales optaron por no desempeñar un trabajo y prefirieron mejor sobrevivir sobre las ayudas gubernamentales, tomando ventajas de ello. Y en vez de humillarse y quebrantarse delante de Dios, se hicieron ávaros. Estar despiertos, no dormir como los demás. Muchos están durmiendo, hay un adormecimiento espiritual. Pero ¿qué ha estado pasando? Ahora, como las plagas que cayeron en Egipto, fueron 10 plagas a fin de que el faraón reaccionara en una manera que no se retrajera de lo que ya había propuesto, era dar libertad al pueblo de Israel. Pero pasaba la plaga y entraba el espacio de la comodidad y se retraía y volvía otra vez ¿qué? A poner presión sobre el pueblo. Pero en este tiempo Dios trajo esta pandemia, el pueblo parecía que reaccionaba, entró a la comodidad. Y ahora que hemos estado entre comillas, que saliendo de la pandemia y por la falta de clamor, la falta de humillación del pueblo, de la gente, especialmente entre el cristianismo, en su mayoría, delante de nuestro Dios, las plagas no han terminado. Viene aún otras plagas todavía y miramos los diferentes variantes del COVID que han empezado a azotar otra vez al planeta, empezando con la Delta, ocasionando aún que hoy en este día el pueblo de Israel volvió otra vez a poner alerta, empezó a poner muchas restricciones por los casos de este nuevo variante que han estado azotando
que es mucho más fuerte que el virus o el COVID-19. ¿Hasta cuándo va a reaccionar? ¿Hasta cuándo va a despertar el pueblo de Dios? Porque cada situación que prevalece tiene que ver con el pueblo. Nada se mueve solamente porque Dios quiere mover en diferentes partes del mundo. Mueve el mundo, sacude a la sociedad, y el pueblo de Dios debe despertar, debe de reaccionar en una manera positiva, buscando a Dios, allegando hacia Dios, teniendo temor a Dios, quebrantarse delante de la presencia del Altísimo, implorar misericordia por su propia vida, por los de sus seres queridos y aún por los de su misma sociedad o su misma nación, movidos a misericordia y a compasión. Pero sin embargo, el pueblo sigue dormido, y el apóstol Pablo sigue aquí exhortándonos, sigue declarándonos, diciéndonos: por lo tanto, no durmamos como los demás. Son más los que están dormidos que los que están despiertos. Hay un adormecimiento espiritual infernal entre el pueblo de Dios, no entre la gente que no conoce de Dios, porque no conocen o no les importa absolutamente nada lo de Dios, y su mente y su corazón solamente están en las cosas temporales de este mundo, buscando cómo alimentar su propio ego. Materialistas. No digo que el materialismo es malo, pero la Escritura nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El tener comodidades y desenfocarte de nuestro Dios es destrucción. El dejar a Dios por segunda mano es suicidio espiritual. Muchos duermen, y el que está dormido se justifica porque mira a su alrededor que la mayoría están dormidos, y al que está despierto en su mente y en su corazón lo desprecia, porque no quiere evadir el sentimiento, quiere evadir la realidad por buscar las comodidades, pero en sí no es así. Vienen cada día más y más todavía azote de Dios, no solamente a un país o dos, sino por toda la redondez de la tierra, y especialmente a los países en los cuales profesamos cristiandad. Miramos lo que está pasando en el país de Estados Unidos: divisiones raciales, guerras culturales, las situaciones y los cambios que ha habido aún en los sistemas escolares, la sociedad levantándose aún en contra de las mismas autoridades de los policías, y los mismos que están para proteger los policías, que dizque los legisladores o los mismos gobernantes o los del Congreso, poniendo presión sobre los mismos policías y dando justificación a aquellos en los cuales han cometido crímenes, y no hay ningún sentido de redargüimiento sobre ellos. El conflicto dentro de nuestro propio gobierno, la división que hay, todo esto nos indica o más bien esta falta de determinación, de entrega a nuestro Dios, de frivolidad entre el ambiente cristiano, demuestra de que hay una mayoría inmensa de pueblo en el cual están dormidos. Y Pablo dice: como los demás, son más los que están dormidos que los que están despiertos. Y si Pablo en este tiempo pudo mirar, visualizar que concerniente a la venida de nuestro Señor Jesús no podían visualizar el tiempo ni el ambiente que prevalecía, y muchos prefirieron mejor que ser cristianos, pero vivir una vida de conformidades. Ser cristianos, pero vivir como Pablo mismo lo declara, diciendo a los mismos libros de los Romanos, declara: aquellos en los cuales están en Cristo Jesús. Están en Cristo Jesús, pero no andan conforme a la carne. Entonces quiere decir que hay pueblo de Dios que anda conforme a la carne, porque menciona en el capítulo 8, versículo 1, diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y esos que andan conforme a la carne son de los muchos, o son de los demás que están dormidos. Así que nosotros seamos sobrios y mantengámonos clamando, rogando y implorando a nuestro Dios para que no nos adormezca el ambiente pésimo que prevalece en nuestros tiempos, porque la venida del Señor Jesús está cercano, y más azote
viene sobre esta nación.